Dios les bendiga, amados hermanos. Jesucristo es nuestro Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de compartir su palabra, en comunión con cada uno de los santos miembros de las iglesias de nuestro país, y donde quiera que se escuche esta palabra, que sea de bendición. Aspiramos y le rogamos al Señor que la palabra de hoy sobre la familia sea de una gran bendición para cada uno de los oyentes. Que la gracia del Señor sea derramada en cada una de las personas y los hermanos que quieren tener una familia según el corazón de Dios, según el modelo de Dios. Alabamos al Señor por esto y declaramos nuestra dependencia del Señor en relación a este asunto. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y por darnos tal oportunidad. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, dependemos de ti, Padre Santo y amado. Oh Señor Jesús, realmente consideramos que tú quieres bendecirnos, quieres bendecir nuestra familia. Señor Jesús, amados hermanos, después del matrimonio normalmente nacen los hijos, y de esta manera se constituye una familia. Señor Jesús, y en relación al matrimonio, cuando él surge, hay inquietudes en nosotros, porque no sabemos vivir en matrimonio, no conocemos, no tenemos tal experiencia, y más aún cuando nacen los hijos, realmente hay un compromiso mayor y un camino que no hemos experimentado. De alguna manera hay una especie de complejidad que surge en el matrimonio con la llegada de los hijos. Señor Jesús, y eso ha hecho pues que se hayan hecho muchos estudios y análisis, tanto a nivel espiritual como a nivel humano, para buscar dar una enseñanza a las personas para que puedan vivir en familia, en paz y en bendición. Sin embargo, todos estos intentos han dado muy pocos resultados positivos, y siempre surge dentro de los padres cristianos la necesidad y el deseo de mantener a su familia alejada de la contaminación del mundo. Pienso que cada padre cristiano tiene esta inquietud de cómo conducir a sus hijos al conocimiento de Dios, cómo conducirlos a que sirvan al Señor, cómo instruirlos para que tengan un vivir santo delante de los hombres. Este es un deseo en el corazón de los padres cristianos. Señor Jesús, y repito, quizás se haya experimentado muchas fórmulas, pero los resultados son muy pocos y no han satisfecho las necesidades tanto de Dios como de cada uno de nosotros. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos una gran bendición, que el Señor Dios Todopoderoso nos dejó su palabra, nos dejó la Biblia, y allí hay principios que nosotros podemos extraer para que la vida familiar tenga un buen inicio, un desarrollo y un excelente cierre. Señor Jesús, que todo surja conforme a los deseos del corazón de Dios. En los libros de Samuel, de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, encontramos 4 familias. Apunten bien esto, amados hermanos. 4 familias que en esas experiencias escritas allí nos pueden ayudar grandemente para que nosotros avancemos y tengamos una familia según el corazón de Dios. Allí está la familia de Elí, Señor Jesús, la familia de Samuel, la familia de Saúl y la familia de David. 4 familias que están descritas allí y que podemos sacar algunos principios que nos van a ayudar. Comencemos con Elí. Señor Jesús, Elí era el sumo sacerdote
de la casa de Aarón. Y en la época de Primera de Samuel, ya Elí estaba viejo, Señor Jesús, y frecuentemente se veía en una silla, sentado siempre. Ahí lo vemos en Primera de Samuel 1, 9, 2:22 y 4:13. Él era el sumo sacerdote y en lugar de estar ministrando la palabra de Dios en oración como sumo sacerdote, entonces se la pasaba era sentado, durmiendo, Señor Jesús. Y no por casualidad, amados hermanos, en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1, dice que la palabra de Dios escaseaba y las visiones no eran frecuentes. Señor Jesús. Entonces vemos que Elí no solamente estaba viejo en cuanto a su vida humana, sino que espiritualmente había envejecido. Y este es un peligro muy grande en relación a lo que le puede pasar a un ministro y a un líder de un hogar, de una familia. No podemos darnos el lujo de envejecer espiritualmente, porque esto trae muchos problemas. Trae que los hijos puedan extraviarse, pierdan la visión y aún lleguen a ser insípidos. Como sal de la tierra, llegan a ser insípidos y se pierde el sabor, se pierde el sentido de la vida. Y esto es lo que hace que muchos hijos de sacerdotes que envejecen, entonces caigan en depresión y ansiedad. Oh Señor Jesús, que el Señor nos ayude, amados hermanos, a estar muy pendientes, que no podemos ni siquiera permitirnos la idea de envejecer espiritualmente. Antes bien debemos buscar mantenernos siempre llenos de la vida de Dios y de una frescura en nuestro servicio a Dios. Esto va a traer un gran beneficio para nuestra familia y para nuestros hijos. Oh Señor Jesús. En cuanto al envejecimiento espiritual de Elí, eso hizo, repito, que la palabra del Señor escaseara. Señor Jesús. Y el pueblo se quedó sin dirección y sin rumbo. Oh Señor Jesús. Entonces podemos ver a Elí, podemos incluso hasta analizar las cosas y hacer algunas conjeturas en relación a Elí y su envejecimiento. Pero hermano, esto es por nosotros. Si nosotros envejecemos espiritualmente, los hijos perderán el rumbo y la dirección. Pero si nosotros nos mantenemos atados a la vida, oh Señor Jesús, dependiendo siempre del Señor, nuestros hijos siempre tendrán un rumbo y una dirección adecuada hacia el reino, a reinar con Cristo. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Amados hermanos, debemos tener en cuenta que nuestro proceder debe ser santificado, un proceder que exprese a Dios y que su palabra, especialmente en nuestro hogar, abunde, pero palabras de vida, palabras fundamentales, pero también palabras que estén llenos de vida para que nuestro hogar se mantenga como un jardín, oh Señor, que florezca y dé mucho fruto. Señor Jesús, oh Señor Jesús, hermanos, necesitamos en nuestra familia un ambiente lleno de la vida espiritual de Dios. Y esto nos lleva a que la palabra viva del Señor es lo que principalmente debe haber en nuestra familia. Señor Jesús. Y de esta manera estaremos haciendo honra a esa palabra que habló el Señor Jesús allá en Mateo 4:4, que dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos padres, familias, miembros de familia principales, sin duda alguna
llegan a satisfacer las necesidades de la familia en cuanto a sustento, en cuanto al abrigo. No les falta nada, pero muchas veces se olvidan de lo principal. Según esta palabra de Mateo 4, aquí hay una visión, aquí hay una revelación demasiado importante que garantiza el éxito y garantiza también que nuestras familias sean conformes al corazón de Dios, que es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros cumplimos y trabajamos en función de inyectar la palabra viva del Señor a nuestra familia, amados hermanos, realmente nuestra familia será muy bendecida y cada miembro tendrá una vida humana bendita. Señor Jesús, vemos que por causa de que no se ministraba la palabra viva del Señor, los hijos de Eli llegaron a ser hombres impíos. Oh Señor, no tenían conocimiento de Jehová. Eso lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice que ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová, en el versículo 17. Tomaban de manera violenta la carne que el pueblo sacrificaba a Dios, yendo en contra de los preceptos divinos. Y como si fuera poco, también dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Todo esto fue consecuencia de haber crecido en un ambiente religioso y tradicional. Ellos carecían de la palabra iluminadora del Señor. Oh Señor Jesús, Señor, ayúdanos a mantenernos frescos, ayúdanos a mantenernos siempre allí atados a la vida, Señor, recibiendo tu bendición, recibiendo, amado Señor Jesús, tu palabra iluminadora para ser infundida en nuestra familia y que nuestros hijos lleguen a ser conforme al deseo de tu corazón. Señor, manténganos alejados de esta situación. Hemos visto la maldad de los hijos de Eli y no queremos esto para ninguno de nuestros hermanos, para ninguno de nuestra familia. Oh Señor Jesús, guárdanos, Señor, escóndenos en ti, ayúdanos a tener una búsqueda espiritual, que cada día nosotros podamos buscarte en oración. Oh Señor Jesús, trabajar en la palabra. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Hermano, este aspecto negativo de los hijos de Eli, necesitamos ser impresionados de él y a cada día hacer un esfuerzo por infundir la palabra del Señor en nuestros hijos, en nuestra familia y influenciarlos, oh Señor Jesús, e incluso determinar el futuro de nuestros hijos a raíz después de nuestra búsqueda espiritual y a raíz de lo que es la palabra iluminadora del Señor. Oh Señor Jesús, y un aspecto muy importante en relación a esto de infundir la fe no fingida en los hijos, en el hogar, el papel de la madre. Muy determinante es el papel de la madre en lo que es infundir la fe no fingida y la palabra iluminadora en los hijos. Quiero leer en el nombre del Señor parte de lo que es el Proverbio 29:15, la parte B. Dice: mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Señor Jesús, esto nos lleva a que debemos criar los hijos en un equilibrio armonioso de amor y disciplina. Señor Jesús, no solamente amor, las madres dan mucho amor, Señor Jesús, pero es necesario la disciplina. Esta es la fórmula, tiene que haber un equilibrio y esta es la fórmula como garantizamos pues que nuestros hijos realmente sean infundidos y lleguen a ser esas mujeres de Dios y esos varones de Dios que tienen
un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Señor Jesús, infundir la fe no fingida. Y eso nos recuerda el caso de Timoteo. Timoteo era un joven que la fe no fingida le fue transmitida a él, y eso hizo que llegara a ser un modelo incluso para todos los cristianos en la era de la gracia. La fe no fingida habitó primero en su abuela Loida. Fue tan buena esa fe no fingida que impresionó a Eunice, a la madre de Timoteo, y ella infundió la fe no fingida a su hijo Timoteo, y Pablo regó esa fe no fingida y logró obtener de este joven nada más y nada menos que uno de los colaboradores fieles del apóstol Pablo, que lo ayudó a realizar la obra de Dios. Entonces es importante, hermanos, que nuestros hijos nos están vigilando, nos están viendo, y ellos saben cuando hay apariencia en nosotros y cuando hay realidad. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros buscar tener experiencias profundas y muy íntimas con el Señor, para que nosotros podamos infundir esa fe no fingida en nuestros hijos. Pero fundamentalmente el papel de la madre, amadas hermanas que están presentes, escuchando, ustedes tienen un papel determinante. Ustedes son las que infunden, en su gran mayoría, esa fe no fingida en los hijos. O sea, la tabla de salvación y de éxito y de progreso de nuestros hijos prácticamente está en las manos de cada una de ustedes. Señor Jesús, por eso debemos trabajar en relación a eso. También tenemos a Samuel y sus hijos. El joven Samuel. Samuel nació como respuesta de Dios a la oración de Ana, su madre. Gloria a Dios por las madres. Gloria a Dios por las madres que oran, que mueven la mano de Dios. Oh Señor Jesús, que traen el reino de Dios a la tierra. Realmente es muy impresionante cómo la oración de una mujer cambió la era y logró satisfacer la necesidad de Dios. No solamente su necesidad, sino la necesidad de Dios. Oh Señor Jesús. Entonces Samuel, este joven, fue producto de una petición especial, y vemos que Samuel no duró mucho tiempo con sus padres, pero en ese poco tiempo que duró con sus padres, vemos que el trabajo que Ana hizo de infundir la fe en este muchacho determinó toda su vida. Señor Jesús, oh Señor Jesús, alabamos al Señor por esto, amados hermanos, y veamos pues realmente lo fundamental que es tener una madre que está llena de la palabra, que está llena de vida, que conoce el corazón de Dios, conoce el plan de Dios. Ellas logran transmitirle a sus hijos esto, y por supuesto garantizan tanto la seguridad y la victoria durante la niñez, la adolescencia y la adultez. Señor Jesús, gloria a Dios por esta fe no fingida que está en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Señor Jesús, alabamos al Señor por esto. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo 1:5. La mayor responsabilidad de los padres, y principalmente la de la madre. Oh Señor Jesús, ¿por qué a la madre? Porque ella permanece más tiempo con los hijos, y esto hace que ella sea responsable de infundirle la fe no fingida. Señor Jesús, en la niñez, amados hermanos, es el momento de infundir esta fe. Muchos padres dicen: él está muy pequeño para recibir esta palabra, no va a entender, y para ustedes muchas excusas. Pero es importante, amados hermanos,
que es justamente en la niñez el momento de nosotros preparar, allí donde se define realmente el futuro de nuestros hijos. Señor, toda la vida de nuestros hijos está allí, en lo que nosotros hagamos en la niñez. Hay quienes esperan más adelante, no, va a haber que esperar que ya crezcan, que ya que tengan conocimiento, algún dominio mental, y muchas veces cuando se va a actuar ya no hay tiempo para eso, porque una persona que no se le infunda la fe no fingida en la niñez difícilmente escuchará la voz de Dios a través de sus padres cuando Él cree. Señor Jesús, gloria al Señor, amados hermanos, porque Samuel fue infundido y Samuel crecía delante del Señor. Oh Señor Jesús, Samuel crecía en estatura y en el favor de Dios y en el de los hombres, aún no teniendo un buen ejemplo del sacerdote Elí. Vemos allí que Samuel creció en un ambiente de vejez espiritual, y por otro lado tenía los hijos de Samuel que eran unos desadaptados. Señor Jesús, pero ese ambiente no pudo dañar la fe no fingida que su madre le infundió. Oh Señor Jesús, vean el poder que tiene, amados hermanos, la fe no fingida, cuando ella se logra meter dentro del muchacho. Aquí vemos la importancia de lo que el hermano Cifredo ha venido hablando, de MBI y MBA. Muy importante, estos dos ministerios son demasiado importantes, por eso vemos al hermano permanentemente hablando de esto y teniendo comunión, mucha comunión con las hermanas y los hermanos que están en estas coordinaciones. Aunque se está hablando de la familia y se está hablando del papel de las madres, pero un auxiliar demasiado importante es este servicio de los niños. Por eso debemos orar todos los días por esto. Debemos rogar al Señor y tomar en cuenta todo lo que se está haciendo allí en MBI y en MBA, porque allí está el éxito, la victoria, tanto de la familia como de la iglesia, que trabaje en infundir esta fe no fingida en los niños. Señor Jesús, oh Señor Jesús, vemos que a pesar de que Samuel fue un buen sacerdote, los hijos de Samuel no fueron realmente como su padre, se alejaron, y vemos allí una falla de Samuel como padre. Y también vemos pues que no se nota el trabajo de la esposa de Samuel, no se ve en la Biblia ese trabajo, y por la conducta de los hijos podemos sacar que no se trabajó. Quizás Samuel estaba muy ocupado y no tuvo realmente la ayuda idónea. Recuerde que en la comunión pasada hablamos lo fundamental que es tener una ayuda idónea, que un sacerdote de Dios sin una ayuda idónea, Señor Jesús, prácticamente su éxito y su victoria como hijo de Dios y como sacerdote está en veremos. Oh Señor Jesús, por eso todos los que estamos casados debemos dar gracias al Señor por esa ayuda idónea que Dios nos ha dado. Señor Jesús, a veces lo decimos así, queda como un eslogan, pero vemos con esta palabra cuán importantes son las ayudas idóneas. Dígale a su hermana que está allí, a su ayuda idónea, que ella es un regalo de Dios para ti. Señor Jesús, muéstreselo, dígaselo, tú eres un regalo de Dios para mí. Tú garantizas la victoria, no solamente mía, sino la victoria de nuestra familia y de la iglesia en la cual nos congregamos. Señor Jesús, alabamos al Señor por esta palabra, hermano, por la luz que viene, donde el Señor está apuntando fuertemente hacia las hermanas. No sé por qué. Oh Señor Jesús,
Alabamos al Señor por esto, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Señor Jesús. Y bueno, la situación de los hijos de Eli, los hijos de Samuel, que no lograron, su papá los nombró jueces, pero realmente ellos no estaban preparados para ser jueces. Pero todo esto lo usó el Señor para introducir al rey, Señor Jesús, para que la era de los jueces terminara con Samuel y comenzara una nueva era, la era de los reyes, Señor Jesús. Recordamos que Samuel fue el último juez, terminando así la era de los jueces e introduciendo la era de la realeza, cuyo representante máximo fue el rey David. Él es un tipo de Cristo, quien es el verdadero rey del reino de los cielos. Señor Jesús, vamos a ver aquí a Saúl y sus hijos. Saúl tuvo un comienzo humilde, un buen comienzo tuvo Saúl, pero vemos que él, a raíz que fue pasando y cobrando fuerza como rey, se fue apartando y cometiendo errores que lo llevaron al fracaso, fracasar él y llevar un fracaso a su familia. Señor Jesús, oh Señor Jesús, Saúl llegó y cuando él encontró a Samuel, Señor Jesús, él estaba buscando las asnas de su padre, Señor Jesús. Pero cuando Samuel encuentra a David, David estaba apacentando ovejas, Señor Jesús. Por eso la palabra del Señor en Génesis 49, del 9 al 11, Señor Jesús, Israel profetizó con respecto a Judá: cachorro de león se echó como león, atando a David su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Aquí el pollino se refiere claramente a David, el Señor Jesús, descendiente de David, y tipificado por él. Es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, según Apocalipsis 5:5. Y el pollino se refiere a David. La vida de David puede describirse como la de un pollino despreciado por todos, pero viviendo atado a David, indicando un vivir independiente del Señor en todo. Señor Jesús, es solamente así que Dios puede exaltarlo como rey, como un león. Si usted quiere ser un rey, un león, antes debe ser un pollino, despreciado, pero atado al Señor, la vida verdadera, recibiendo todo el suministro espiritual. Oh Señor Jesús, Dios deseaba que Saúl permaneciera en el trono hasta el momento en que David fuera ungido como rey. Pero ¿qué hizo Saúl? En un momento en que él sabía que David era su sucesor, pero se amarró al puesto. Oh Señor Jesús, y realmente debemos tener mucho cuidado de tener ambición, porque eso nos puede cegar y podemos cometer los mismos errores que cometió Saúl. Saúl debió haberse retirado, darle paso a David, y no lo hizo, sino que Saúl quiso establecer una monarquía. Escuche bien, amado hermano, él quiso establecer una monarquía en lugar de establecer el reino de Dios en la tierra. Señor Jesús, por eso vemos a Saúl persiguiendo para matar a David. Según Primera de Samuel 24:20, allí vemos pues que Saúl persiguió a David, y a pesar de que él mismo reconocía que David era el futuro rey, él continuaba tratando de establecer una monarquía y no el reino de Dios. Hermanos, nosotros estamos aquí para establecer el reino de Dios, no para establecer una monarquía en nuestra familia. La idea es establecer el reino de Dios en nuestra familia. Vemos grandes fallas de Saúl. Saúl, en Primera de Samuel 13,
en la guerra contra los filisteos, quiso asumir el lugar del sacerdote, ya que Samuel no llegó al tiempo establecido. Él hizo un sacrificio a Dios, y eso no era su deber ni su función. Él usurpó funciones. Que Dios nos ayude a no usurpar funciones. En el hogar, en la familia, el hombre es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea. La mujer debe desarrollar el papel que Dios le dio, pero la conducción la tiene el marido. Señor Jesús, ya estamos claros en esto. Hay hermanas que están muy claras en esto y han avanzado y han logrado que sus familias sean grandemente bendecidas por él. La segunda falla de Saúl sucedió en la lucha contra Amalek. Dios le dijo que eliminara todo, y él preservó lo mejor, lo más gordo del ganado, preservó el oro, y preservó también a Agag, el rey de Amalek. Y eso fue una falla tremenda que trajo muchos males a la familia de Saúl. Oh Señor Jesús, Dios había declarado la guerra contra Amalek de generación en generación, según Éxodo 17:16, la guerra contra Amalek, pero él perdonó lo mejor de Amalek, y eso fue una falla muy grande, y que esto es sinónimo de tener una ceguera espiritual, una obstinación, Señor Jesús. Y es importante sembrar buena semilla para el Señor, para que recoja nuestra familia, y no mala semilla. Señor Jesús, Dios quiere nuestra sumisión. Samuel dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo la idolatría y la obstinación. Señor Jesús, esto está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y esto nos da que Dios da más importancia a lo que somos, a lo que podemos hacer por Él. Por eso las buenas intenciones, como la de Saúl, no son suficientes, ni en el servicio al Señor, ni en la crianza de los hijos. Lo que necesitamos hacer es andar y vivir en el Espíritu. Dios no quiere que hagamos muchas cosas para Él, hermano. Dios no quiere que hagamos muchas cosas para Él. Muchos sacrificios. No, Él quiere una obediencia total que surja de nuestro interior. Oh Señor Jesús, dígale a su hermano: Dios quiere una obediencia total que surja de nuestro interior. Invite a su hermano a esto, hermano. Señor Jesús, Dios quiere una obediencia total que surja de nuestro interior. Señor Jesús, vemos que a pesar de las fallas de Saúl, hay algo aquí muy importante, hermano. Que Saúl fue un mal rey, créalo, él fue un mal rey, pero fue un buen padre, y eso lo vemos en sus hijos. David fue un buen rey, pero un mal padre. Oh Señor Jesús, que Dios nos ayude, hermano, realmente a ser un buen sacerdote de Dios y ser un buen padre. Yo declaro una palabra de bendición a todos en el nombre de Jesús, a todos los que están escuchando, que van a ser buen sacerdote y buen padre. Aleluya, aplauda al Señor entonces por esa gran bendición. Oh Señor Jesús, vemos que los hijos de Saúl, ellos se mantuvieron siempre honrando a su padre, aún hasta en la muerte honraron a su padre. Y vemos que en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, Pablo dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Oh Señor Jesús. ¿Qué es honrar, amados jóvenes que están presentes, escuchando? Niños que están oyendo. Honrar es obedecer. Señor Jesús, honrar es algo del corazón. Es la motivación y disposición interiores, mientras que obedecer es la acción exterior. Señor Jesús, honrar es algo del corazón. Repito, honrar es algo del corazón. Es la motivación y disposición interiores, mientras que obedecer es la acción exterior. Debido a que este es un mandamiento de Dios. Señor Jesús. En palabras sencillas, amados hermanos, la importancia de honrar a los padres determina prácticamente la victoria en toda la vida de la niñez, la adolescencia y la adultez. Todo progreso en el área espiritual, psíquica y material está dado por esto. Si logramos que nuestros hijos lleguen a honrar padre y madre, estaremos garantizando un futuro muy importante y brillante en nuestros hijos. Señor Jesús, vamos a ver a David y a sus hijos. Un hombre según el corazón de Dios. Repito, fue un buen rey, un excelente rey según el corazón de Dios, pero tuvo muchos problemas en cuanto a lo que fue la crianza de sus hijos. Oh Señor Jesús, David tuvo algunas derrotas, como la de 2 Samuel 11, cuando cayó con Betsabé. Señor Jesús, oh Señor, pero a pesar de eso, él tuvo un buen reinado, y de él aprendemos a arrepentirnos rápidamente. Esta es una enseñanza muy importante que tenemos de David. Y David, como padres, a pesar de ser un mal modelo, podemos ver, sacar lecciones de vida. Señor Jesús, Amnón, por ejemplo, era su primogénito, y él violó a Tamar, también a su hermana, cometiendo un incesto allí. Y él fue impulsado por un amigo que él tenía a hacer esto. Y a los jóvenes que están presentes, y a los niños, deben ver que las amistades tienen una importancia muy grande. Una amistad te puede llevar al fracaso, te puede llevar a cometer grandes pecados, pero una buena amistad te puede llevar a hacer cosas muy importantes para Dios. Por eso debes revisar cuáles son tus amistades y comenzar a eliminar todas esas amistades que te están hablando cosas que no son agradables a Dios. Si no lo haces, entonces puede venir problemas como estos, pecados grandes, cosas que a lo mejor ni tú ni yo nos imaginamos que podemos hacer, se pueden cometer mientras haya una amistad dañina a nuestro alrededor. Señor Jesús, David realmente fue muy blando con sus hijos, fue muy democrático con ellos, y nunca, en casos como este de Amnón, él lo que hizo fue solamente disgustarse, más nada, algo así. Oh Señor Jesús. Caso contrario, por ejemplo, Jacob sí tuvo una actitud muy importante, y que nos lleva a revisar la vida de Jacob, porque, por ejemplo, Rubén, que fue su primogénito, él subió al lecho y cometió fornicación con Bilha, que era una de las mujeres de Jacob. Y vemos que en Génesis 35, 22 y Génesis 49, 4, Jacob tomó una decisión muy importante y trató esos pecados con mucha fuerza. Hizo que Rubén perdiera la primogenitura. Señor Jesús, oh Señor Jesús, y esto trajo como una oportunidad para que Dios bendijera y arreglara las cosas allí dentro de lo que es la familia de Jacob. Entonces David no trató los pecados de sus hijos, no fue
fuerte con ellos, no aplicó justicia y trajo una deshonra en su vida y en su familia, mientras que Jacob, frente a un hecho muy grave, él trató los pecados de sus hijos y Dios restauró realmente la bendición en sus familias. Señor Jesús, que Dios nos ayude, amados hermanos. Y vemos aquí que es importante, hermanos, que sepamos que nosotros estamos siendo modelos para bien o modelos para mal. Señor Jesús, aquí en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oh Señor Jesús, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces quizás usted dirá, yo no soy un buen modelo, creo que no soy un buen modelo. Oh Señor Jesús, no se menosprecie, hermano. El buen modelo está dentro de usted, que es Jesucristo, el mejor modelo. Si nosotros ejercitamos el Espíritu, entonces vamos a ser el mejor modelo para nuestros hijos y llevarlos al reino, llevarlos a reinar con Cristo y a superar todas estas tentaciones y vencer todas estas tentaciones que este mundo está dando para tratar de desviar a la familia, de desviar a los hijos. Oh Señor Jesús, recuerde, amados hermanos, el mejor modelo está dentro de usted. Oh Señor Jesús, invocando el nombre del Señor Jesús, podemos influenciar a nuestros hijos para que ellos nos sigan. Un modelo arrastra. Oh Señor Jesús, un modelo arrastra. Cristo como modelo está dentro de usted, hermano, y usted puede arrastrar. Usted tiene el poder y la autoridad para arrastrar a sus hijos hacia el reino, hacia las cosas de Dios, para que estén apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo y se metan en la línea de vencedores. Alabado sea el Señor, bendito sea Cristo. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste, Señor, de poder compartir la palabra, que esta palabra llegue a ser de gran bendición para la familia. Oh, amado Señor, para que tanto la madre como el padre sean esos modelos positivos que arrastran a sus hijos y a toda su familia a servir a Dios, a reinar con Cristo. Oh Señor Jesús, y apresurar tu venida. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad. Amén. Jesús es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad.